presentación. No sé si será casualidad o no la nacionalidad, pero ok, casualidad, pues mejor. Una buena casualidad. Sí. Porque no conocía la nacionalidad de Adrián, yo tampoco. Hasta hoy. Bueno, ya saben. Espero no ser el último chileno que llegue por acá. Yo traje una presentación breve que es para acompañar. O sea, tiene algunos puntos ahí. En esta presentación yo quiero tocar 4 puntos que son discurso, dispositivo, discursivo, cultura, lo, entre comillas, políticamente correcto, cambio social y cuando se nos mueve el suelo. Bueno, en primer término, el concepto de discurso dentro del ámbito académico, la verdad es que es bastante polisémico. O sea, hay muchos usos del término discurso y eso hay que tenerlo claro, no es lo mismo, no cada vez que decimos discurso estamos queriendo decir lo mismo conceptualmente, y eso es importante tenerlo claro. Y yo no voy a entrar ahora a abordar todas las acepciones de discurso que hay, etcétera, sino quiero dejar claro dónde me estoy posicionando yo, qué estoy entendiendo por discurso. Para mí, discurso lo voy a entender aquí como sistema de conocimiento, otros autores le llaman sistema de verdades, otros autores le llaman manera de significar la experiencia. Estoy hablando de autores como Fairclough, Jäger, algunas definiciones también uso de Foucault, pero Foucault usa varias acepciones de discurso, así que no es una de las acepciones. Exacto, como sistema de conocimiento. ¿Qué quiere decir como sistema de conocimiento? Es cuando hablamos, por ejemplo, de el discurso sobre la mujer, el discurso sobre la discapacidad, es decir, cómo construimos sentido en torno a eso, a ese fenómeno, a esa realidad, como queramos llamarlo. Entonces, en ese lugar me estoy posicionando cuando hablo de discurso. Cuando hablamos de discurso como sistema de conocimiento, vamos más allá de los textos. Entonces, por ejemplo, ese comentario que decía Patricia de que cuando se quedan en el discursivo, en lo textual, y dejan de lado lo gestual, lo corporal, lo visual y otras formas, es justamente cuando están tratando discurso como texto. En cambio aquí vamos más allá de eso, tenemos que ir más allá. Son construcciones, no basta con lo que dice o enuncia una palabra, una persona para llegar a eso. El otro concepto importante para mí es el concepto de dispositivo discursivo. La noción de dispositivo ya lo usa Foucault, por ejemplo. Hay otros autores como Siegfried Jäger o Reinhard Keller que recurren a esta noción de dispositivo, pero la usan como dispositivo, a secas. Nosotros tratamos de usar dispositivo discursivo para entender ese entramado de fenómenos que están relacionados entre sí por un discurso en común. Y por eso aquí lo separamos en 3 aspectos, pero podrían ser más elementos, pero en 3. Por un lado, las prácticas sociales comunicativas, es decir, todo lo que analizamos en textos estarían ahí, dentro de esas prácticas sociales comunicativas. Por otro lado, ahí dice intencionalmente comunicativas, porque algunas personas van a decir que cualquier práctica social comunica algo, y eso desde un enfoque podemos aceptarlo, pero por eso pongo entre paréntesis ahí intencionalmente comunicativa, es decir, hay un mensaje producido con una intención hacia un otro. Por un lado tenemos esas prácticas sociales comunicativas, pero por otro lado tenemos prácticas sociales no comunicativas, la vamos a llamar otras prácticas sociales, o no intencionalmente comunicativas. Ahí, para que se entienda un poco, las prácticas sociales comunicativas pueden ser donde generamos texto, hay comunicación, interacción entre personas comunicativamente. Las prácticas sociales no comunicativas son las decisiones y las prácticas sociales que llevamos a cabo en las cuales no hay un mensaje intencional a compartir con el otro. Por ejemplo, que he trabajado mucho el discurso sobre criminalidad
o discursos sobre discapacidad. Por ejemplo, una práctica social no comunicativa en el discurso sobre la criminalidad sería una persona caminando por una acera, ve a dos personas vestidas de determinada manera y decide cambiarse la acera. Eso entraría en este ámbito. En discapacidad, la persona que se parquea en un estacionamiento destinado a personas con discapacidad, por ejemplo, y que no tiene discapacidad, por supuesto. Y por otro lado tenemos las materializaciones. Las materializaciones van a ser los objetos culturales, le pueden llamar de otras maneras, los objetos que se crean dentro de este discurso compartido. Por ejemplo, una casa que parece una jaula de tantas rejas que tiene es una materialización dentro de un discurso determinado sobre la criminalidad. Entonces, esta interacción de estos elementos, de este engranaje, que sea la construcción, el funcionamiento de este dispositivo discursivo, para mí es reflejo de que un discurso ha sido interiorizado por un grupo social, que lo lleva a actuar de determinada manera y a generar objetos de acuerdo a ese discurso. Entonces, y esto para que se den cuenta, no necesariamente toda construcción de sentido que le estamos dando a algo llega a generar este dispositivo discursivo. Y para mí, por lo menos esa es nuestra posición, solo un discurso bien interiorizado socialmente por grupos sociales genera dispositivos discursivos. Y esto lo relaciona con el concepto de cultura como sistema de significado. Es decir, este sistema de significado es la interrelación de discursos en plural. Antes hablaba de discurso para definirlo en singular y para explicar el dispositivo discursivo, pero en realidad no hay ningún discurso aislado en este sentido de discurso que estoy utilizando, ¿sí? Porque todo sistema de conocimiento sobre algo, sobre un fenómeno, se relaciona con sistemas de conocimiento sobre otro. Van entrenados, siempre hay una red discursiva. Después viene esto que llamo políticamente correcto. Lo políticamente correcto lo pongo entre comillas porque para mí el término políticamente correcto ya es políticamente incorrecto. Porque para mí llamar a algo políticamente correcto significa que estamos valorándolo como algo que se dice solo para quedar bien, o sea, para guardar una imagen. Entonces lo estoy usando solo para llamar la atención sobre... Aquí lo que me interesa es qué hay detrás de esta decisión de muchas veces desde la academia, desde las ciencias sociales, desde el activismo, etc., intentamos cambiar palabras o construcciones de sentido creyendo que eso va a generar un cambio social. Y ese camino no es tan sencillo. Y por eso para mí la noción de dispositivo discursivo es importante entender eso. Creo que aquí viene. Tenemos un conjunto de enunciaciones en la sociedad. Circulan enunciaciones, enunciados, palabras, etc., que tienen distintos valores jerárquicos dentro de la sociedad en momentos determinados. Y eso hay que entender también que no decir determinada cosa en un momento puede ser valorado, estar valorado positivamente o dentro de la jerarquía social de valoración, estar en un lugar superior. Pero ese lugar se puede cambiar de un momento a otro. Circulan las valoraciones. Lo importante es qué grupo en realidad está diciendo esa valoración. Y que esté valorado bien socialmente no significa que sea así por la mayoría tampoco. Y ese es un tema. Después, el cambio social.
Si consideramos, si es que desde la perspectiva que trato de abordar yo, para que haya verdad, un cambio social, tiene que haber más allá de un cambio simplemente de palabras, de significado, incluso de acepciones asociadas con determinados fenómenos. Tiene que haber una generación, un cambio, por ejemplo, en instituciones, en prácticas sociales, en objetos culturales, que vendrían a ser materializaciones. Tiene que haber se tiene que generar un dispositivo discursivo que muestre que ese discurso, ese sistema de conocimiento, esa construcción permee por todos esos ámbitos. Si no se ha logrado que permee por todos esos ámbitos, difícilmente ha sido interiorizado por grupos sociales, grupos sociales bien cohesionados en torno a ese discurso. Como la afirmación que había dicho recién, perdón. Ahí para acá. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es entonces mi lectura de este contexto particular? Mi lectura en este contexto particular es que hubo un proceso hace, digamos, más de 30 años en el que se formó una sociedad, digamos, costarricense particular, donde se generaban estos dispositivos discursivos. Acuérdense que son respecto a distintos fenómenos. Dispositivos discursivos que iba, digamos, lo dicho más actos determinaban relaciones entre personas y se generaban instituciones, materializaciones en torno a este ámbito. Después, y en este papel para la creación de esto jugaban roles muy importantes actores determinados, el Estado, la educación, pero también, lo acaba de decir y agradezco que lo diga porque lo voy a señalar también, el papel de la izquierda, ya puede ser un partido político particular o la izquierda en general en la formación, por ejemplo, en los sindicatos, que eran procesos de formación de personas. No era solo que había una lucha particular, sino que eran procesos de formación. He visto materiales de publicaciones, por ejemplo, de libros, de poetas o de escritores que circulaban entre los trabajadores, para llamar la atención sobre ese proceso de formación. Pero ese proceso de formación, de alguna manera, tanto desde el Estado como desde ese contrapeso de izquierda, se dejó de lado en algunos ámbitos. Y desde hace años se empezó a crear, y estratégicamente, no es casualidad, no es que surgió de la nada, estratégicamente comenzaron actores determinados a tratar de formar y generar estos discursos, que se compartían estos discursos que ellos tenían, estos sistemas de conocimiento, ya los podemos catalogar como fundamentalistas, y van generando su dispositivo discursivo, van generando que la gente actúe de determinada manera. Yo me sorprendo de ver, en mi casa llega una señora a limpiar y que la señora va, no en estos últimos 2 meses, hace años, va periódicamente a la iglesia, al culto, el sábado, y va. Y eso ya es una práctica, ¿sabes? Y ella está convencida de esa práctica. Y ahí viene la noción, por ejemplo, de hábitos, que sacaron aquí hace un momento, que yo no la he nombrado, la iba a nombrar, pero ya fue nombrada, de hábitos. Y esto ha ido generando y ha ido construyendo este dispositivo discursivo. Es decir, ha generado otras prácticas sociales, no solo comunicativas. No se trata solo de decir que estoy en contra del matrimonio igualitario o a favor, sino que tiene que llevar a actos determinados y a crear objetos determinados. Y esto lo han ido creando hace años. Y eso ha sido descuido de todos, de todos los que no queremos, digamos, que ese discurso sea el que se vaya transformando en el discurso dominante
Yo no creo que sea hegemónico o eso, pero eso es otra discusión, digamos, pero por lo menos que no se haya transformado en discurso dominante. Por ejemplo, que en las últimas elecciones, bueno, no en las últimas, en las anteriores, hayan quedado 4 diputados, 5, dependiendo si contamos a otro, ¿no? Diputados cristianos. Yo no sé cómo nadie se alteró, porque eso era símbolo de todo para mí, un reflejo de un dispositivo que existía. Ellos no quedaron 4 por una campaña excelente política, campaña tradicional excelente, ¿no? Quedaron porque ya estaban construyendo esos grupos cohesionados. Y ni el gobierno, ni el Frente Amplio, ni la izquierda, ni nadie le dio importancia. De hecho, estaban felices, lo usaban. Liberación, el PUS, trataban de jalarlos hacia sus intereses, y como favorecieron la creación de esos partidos, como había dicho Patricia. Y el punto, y mi preocupación ahora, yo no sé quién va a ganar o quién va a perder. La preocupación es que estos dispositivos están agarrando más fuerza y ya no es un grupo minoritario pequeño, sino un grupo más amplio. ¿Y por qué cuando lo políticamente correcto muestra su vacío? Es porque vemos que ciertas construcciones, ciertos enunciados, ciertas construcciones de sentido, vemos que no calaron o no están calando en la construcción de dispositivos discursivos. Perdón que repita tanto dispositivo discursivo, pero para que se entienda. Y no han calado en eso. Se cambiaron a nivel de circulación dominante. No sé si es sentido común, ahí no estoy tan seguro si es de sentido común, pero fue construido dentro de un grupo dominante y lo dejaron circular, pero la verdad que no se hizo nada porque surgiera y fuera un conocimiento compartido y que cohesionara los grupos dentro de la sociedad. Y ahora estamos en esa situación, digamos, en que si hay alguien que está construyendo un sentido y ha construido durante varios años, mi preocupación es esa cohesión que tiene ese grupo. Yo sé que la mayoría de la gente no puedo creer que toda la gente, por ejemplo, que vote por Fabricio esté realmente dentro, comparta, sí, claramente porque hay muchos tipos de votantes, pero ya el hecho que hayan sacado 4 diputados antes, ahora los 14, es coyuntural, pero por lo menos 8 o 10 sí son fruto de ellos. Y esa es mi preocupación, esa construcción. Y en eso creo que somos responsables todos. Porque hay una separación entre la formación. Bueno, de hecho, digo siempre, aquí en la universidad estamos en una isla, aquí en San Pedro estamos en una isla en San Pedro. Y nos olvidamos de todo lo que pasa en otros lugares. O aquí al lado, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, nos olvidamos de lo que pasa y los dejamos. Y estos grupos han sabido desde dónde salir. Y la izquierda lo supo hace 100 años, que desde ahí abajo había que generar las revoluciones. Y lo perdió. En los 80 por lo menos, perdió la visión de dónde trabajar. Y bueno, eso los dejo con esas reflexiones, no, muy positivas no son, pero bueno, los dejo con eso.